Regulación por conmutación sin aislamiento. Configuración reductor elevador inversor de voltaje, parte 2. Regulador reductor elevador inversor de voltaje. Condición de conducción crítica. El circuito conversor está en la situación de conducción crítica cuando la corriente en la inductancia se anula exactamente en el instante final del intervalo de apagado del dispositivo de control de potencia. Si la corriente en la inductancia es menor que el valor crítico, el circuito entra en el régimen de corriente interrumpida en la inductancia y las ecuaciones hasta aquí desarrolladas dejan de ser aplicables. El valor mínimo de la corriente de carga es una de las condiciones a cumplir en el diseño, por lo que el parámetro libre a disposición del diseñador para mantener su diseño operando dentro del régimen de corriente no interrumpida en la inductancia es el rizado de corriente. El valor del rizado crítico debe calcularse en función del factor Kmax y del valor mínimo de la corriente de carga, y una vez conocido ese valor crítico, el diseñador debe seleccionar un rizado menor que el crítico para asegurar un margen de seguridad durante la operación. Por supuesto, es imposible operar dentro del régimen de corriente no interrumpida sin corriente de carga, por lo que si se debe diseñar una fuente que opere sin carga externa, se debe incluir, en paralelo con el condensador del filtro de salida, una resistencia de drenaje que asegure un nivel de corriente mínimo en ausencia de carga externa. Y el rizado crítico se debe calcular tomando en cuenta solamente el valor de la corriente de drenaje. Conocido el valor del rizado crítico, el ajuste final del valor del rizado a emplearse en el diseño debe tomar en cuenta los siguientes factores. Primero, dada la relación inversa entre el rizado de corriente y el valor de la inductancia, es conveniente maximizar el rizado para minimizar el tamaño de la inductancia. Segundo, el valor pico de la corriente en los conmutadores electrónicos del conversor es la suma de la corriente promedio en la carga y la mitad de la amplitud del rizado, por lo que aumentar el rizado puede implicar el uso de transistores y diodos de mayor capacidad de corriente y por lo tanto mayor costo. En todo caso, el rizado debe ser menor que el rizado crítico. Una vez definido el valor de rizado que se va a usar en el diseño, el valor mínimo de la inductancia que lo fija viene dado por la ecuación presentada en la figura, en la que se asume el uso de la frecuencia de conmutación más alta posible con los tipos de dispositivos electrónicos que se considere seleccionar. Frecuencias de operación menores aumentan el rizado de corriente e inductancias mayores lo reducen. Aquí aparece un nuevo compromiso de diseño, ya que aumentar la frecuencia de conmutación necesariamente aumenta las pérdidas y por lo tanto reduce la eficiencia de la fuente, además de que posiblemente requiere del uso de un disipador de calor más grande y o operar con ventilación forzada, lo que eleva el costo y por lo que puede ser interesante bajar la frecuencia de conmutación y mantener el mismo rizado aumentando el valor de la inductancia. Esto es una situación frecuente en el diseño de circuitos. Las ecuaciones dan límites, máximos o mínimos, a los valores de ciertos componentes, no soluciones únicas, y la selección final requiere buscar el equilibrio entre varios parámetros, entre los cuales el costo de las distintas decisiones de diseño es siempre un factor importante. Durante el intervalo T1, cuando el conmutador Q está encendido, el condensador suministra toda la corriente de carga. Esto produce un rizado que es directamente proporcional al producto de la corriente de carga por el tiempo T1 e inversamente proporcional al valor del condensador del filtro de salida. Reemplazando el tiempo T1 por su expresión en función de las tensiones de entrada y salida y de la frecuencia de conmutación, y a continuación introduciendo la definición del ciclo de trabajo K, resulta que el rizado de voltaje es directamente proporcional al producto de la corriente de carga por el ciclo de trabajo e inversamente proporcional al producto de la frecuencia por el valor del condensador del filtro. Como muestra la ecuación 34, el valor mínimo del condensador necesario para asegurar
que el rizado de voltaje tiene el valor requerido en las especificaciones de la fuente a diseñar es directamente proporcional a los valores máximos de la corriente de carga y del ciclo de trabajo, e inversamente proporcional al producto del valor del rizado máximo permitido por la frecuencia de conmutación. En esta ecuación, los valores de corriente de carga y rizado de voltaje son valores fijos definidos en las especificaciones de la fuente, lo mismo que, indirectamente, el valor de K máximo, definido por la relación entre las tensiones de entrada y salida, también fijas en las especificaciones de la fuente, y, de hecho, hasta la frecuencia de conmutación está en principio ya definida, porque evidentemente tiene que ser el valor ya considerado en el cálculo de la inductancia. Por lo tanto, resulta evidente que el compromiso de diseño mencionado anteriormente entre minimizar el tamaño de la inductancia y minimizar las pérdidas por conmutación, en realidad debe de ser un compromiso entre minimizar el tamaño del filtro, condensador e inductancia incluidos, o minimizar las pérdidas por conmutación. Respuesta transitoria. Si no se introduce un bloque de compensación en el circuito de control, la tensión de salida del conversor presenta una respuesta al escalón de encendido del tipo subamortiguado, propia del filtro de salida LC. En una aplicación real, donde la energía de entrada proviene de una batería que se descarga con el tiempo y el consumo, o del filtro de salida de un rectificador, el voltaje de entrada no será fijo, sino que tendrá un margen de variación definido como voltaje de entrada mínimo menor o igual voltaje de entrada nominal menor o igual voltaje de entrada máximo. En general, es normal que en las especificaciones se fije el voltaje nominal esperado y que los valores mínimo y máximo del voltaje de entrada deban ser fijados por el diseñador del conversor, quien también deberá encargarse del diseño del preregulador o del banco de baterías o en general de la alimentación DC no regulada. Esto obliga a trabajar en cada intervalo con un K específico, correspondiente al valor específico del voltaje de entrada. Para que el diseño sea posible utilizando el modelo simplificado, se debe cumplir que el valor de Kmax calculado está dentro del rango donde el cálculo usando el modelo ideal es válido. En el caso de K variable, es necesario revisar los cálculos realizados con K fijo, ajustándolos según sea necesario considerar, en el peor caso, Kmax o Kmin. En estas condiciones, el conversor solo puede operar en lazo cerrado, de forma que el factor K se ajuste automáticamente dentro de las variaciones del voltaje de entrada. Si resulta necesario, es posible realizar un lazo predictivo, feed-forward, midiendo directamente el voltaje de entrada y precalculando el valor de K necesario para el siguiente intervalo de control. La figura presenta las tensiones a considerar en la definición de los rangos de tensión de entrada y las características de los dispositivos. Por simple inspección resulta evidente que la tensión de bloqueo que debe soportar el dispositivo completamente controlado Q es máxima cuando el diodo D está conduciendo y que esa tensión debe ser igual a la suma de la tensión de alimentación B sub S más el módulo de la tensión en el condensador, que es igual a la tensión de salida B0 menos la caída en conducción del diodo, aunque para propósitos prácticos, si la tensión de salida es elevada, el aporte de tensión del diodo es despreciable. Por otra parte, también por simple inspección resulta evidente que cuando Q está encendido, la tensión inversa que debe bloquear el diodo es la tensión en la fuente de alimentación, B sub S, más el módulo de la tensión de salida, B sub 0, menos la caída en conducción de Q. Si la tensión de salida deseada es un valor que se puede producir con un factor K igual o menor a 0,7, se puede emplear la fórmula ideal tanto para calcular la tensión de salida como para calcular el valor mínimo de la tensión de entrada. Si se desea emplear esta configuración elevadora para lograr tensiones que requieren un factor K de valor superior a 0,7, se debe emplear la fórmula no ideal, desarrollada considerando las resistencias parásitas, tanto para calcular la tensión de salida como el valor mínimo de la tensión de entrada.
Si es necesario que la tensión de salida sea ajustable y se debe llegar a factores de elevación de voltaje que requieran usar la fórmula no ideal, esta se debe usar en todo el rango. De la misma manera, se desarrollan las ecuaciones para determinar el valor máximo del voltaje de entrada, tanto para cuando se trabaja en el rango de tensión de salida que permiten usar el modelo ideal, como cuando es necesario usar el modelo no ideal. Si el regulador debe alimentarse a partir de la salida de un arreglo rectificador filtro, el valor delta Vs debe ser usado como rizado de salida del filtro capacitivo, delta Vc igual a delta Vs, y el valor máximo de la tensión de salida del rectificador debe de ser igual a la tensión de entrada máxima considerada en el conversor, V sub S más. Esta combinación de valores aprovecha al máximo el rango de regulación del voltaje de entrada posible con el regulador serie diseñado y minimiza el tamaño del filtro capacitivo del preregulador. Si el regulador debe alimentarse a partir de un arreglo de baterías, la tensión de entrada mínima considerada en el diseño del conversor, V sub S min, debe ser igual o mayor a la tensión de descarga profunda de la batería, y la tensión de entrada máxima considerada en el diseño del conversor, V sub S max, debe ser igual a la tensión pico de la batería a carga máxima. La lámina presenta la ecuación que define el valor mínimo que debe cumplir el conmutador controlado que se seleccione para esta configuración en lo referente a la tensión de bloqueo directo, considerando el factor de seguridad que puede ser definido dentro de las especificaciones a cumplir en el diseño. Por supuesto, se puede emplear un dispositivo de mayor capacidad si no introduce un sobreprecio significativo en el costo total del conversor. La lámina presenta las ecuaciones que definen los valores mínimos que debe cumplir el conmutador controlado de potencia que se seleccione para esta configuración en lo referente a la corriente pico y la corriente promedio, incluyendo los factores de seguridad que pueden ser considerados dentro de las especificaciones a cumplir en el diseño. Por supuesto, se puede emplear un dispositivo de mayor capacidad si no introduce un sobreprecio significativo en el costo total del conversor. La lámina presenta las ecuaciones que definen los valores mínimos que debe cumplir el diodo que se seleccione para esta configuración en lo referente a la tensión de bloqueo inverso y las corrientes pico y promedio, incluyendo los factores de seguridad que puedan ser considerados dentro de las especificaciones a cumplir en el diseño. Por supuesto, se puede emplear un dispositivo de mayor capacidad si no introduce un sobreprecio significativo en el costo total del conversor. El cálculo de los valores máximos de la corriente en el diodo debe hacerse con el K mínimo, ya que el diodo conduce en el intervalo 1-K, que por supuesto se maximiza cuando K se minimiza. En lo referente a los componentes pasivos, el valor pico de la corriente en la inductancia es igual al valor pico de la corriente en los dispositivos semiconductores. El valor de tensión de bloqueo del condensador debe ser, como mínimo, igual a la máxima tensión de salida deseada más el factor de seguridad de voltaje considerado en el diseño. Debe calcularse el valor RMS máximo de la corriente en el condensador en base a la forma de onda de corriente mostrada en la gráfica correspondiente para determinar la capacidad de corriente RMS del condensador.